Muy buenas tardes. Me pidieron unos minutos más porque algunos de sus compañeros habían concluido recién su clase anterior un poquito tarde y entonces me pidieron que empezáramos a las 7 para que darle oportunidad a sus compañeros que recién creo que estaban llegando a su casa. Por favor, en 5 minutos empezamos, por favor. Gracias. Sí, doctor, está bien. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, vamos a iniciar la clase de hoy, que trata sobre trastornos de conducción. Aquí vamos a hablar de todo lo que son los bloqueos de rama y vamos a, permítame compartir mi pantalla e iniciar la reunión. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre lo que son trastornos de conducción. Si recordamos la parte, digamos, anatómica, recuerden que el sistema de conducción del corazón está compuesto pues por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. De ahí pasamos al haz de His con sus dos importantes ramificaciones, la rama derecha, la rama izquierda, que a su vez se subdivide en un fascículo anterior y un fascículo posterior, y luego terminadas en las fibras de Purkinje. Entonces en este caso nos vamos a ocupar de las patologías que están, digamos, que afectan la parte de tanto la rama derecha como la rama izquierda del sistema eléctrico del corazón, ¿no? Bueno, la conducción eléctrica, como les venía mencionando, se da a través de formaciones específicas que ya tenemos muy bien definidas, ¿no? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, el tronco del haz de His y sus ramas, tanto la derecha como la izquierda. Los trastornos pueden comprometer los tres niveles, el auricular, el aurículo-ventricular y el ventricular. Pero en este caso, cuando hablamos de los trastornos de conducción, cuando hablamos de los trastornos de conducción como bloqueos de rama, nos vamos a referir a los trastornos que pasen a nivel ventricular. Cuando nosotros hablamos de bloqueos aurículo-ventriculares, es decir, bloqueos de primer grado, bloqueos de segundo grado, bloqueos de tercer grado, nos vamos a referir a los niveles aurículo-ventriculares. Pero cuando hablamos de los bloqueos de rama, que es lo que vamos a hablar hoy día, nos vamos a referir a los trastornos a nivel ventricular, ¿no? Los bloqueos de rama son frecuentes y muchas veces preceden a los trastornos aurículo-ventriculares. Los bloqueos de rama pueden terminar convirtiéndose en bloqueos aurículo-ventriculares de alto grado, ¿no? Entonces, a partir de un bloqueo de rama, se puede llegar a un bloqueo aurículo-ventricular. Tienen en ocasiones consecuencias clínicas idénticas y su conocimiento permite la comprensión de los trastornos aurículo-ventriculares, ¿no? Generalmente, estos como vamos a ver también, los bloqueos de rama pueden darse cuando se presentan en forma patológica, van a estar relacionados a problemas de infarto, ¿no? Que también comparten, digamos, esa parte clínica, también cuando veamos bloqueos auriculoventriculares, que también pueden verse, digamos, o presentarse en el contexto de infarto. Entonces, tanto los bloqueos de rama tienen, digamos, pueden tener una etiología en situaciones de infarto. También vamos a revisar algunas otras situaciones en que pueden presentarse. Vamos a hablar primero de los bloqueos de rama derecha, ¿ya? Vamos a irnos situando en el bloqueo de rama derecha. Primero como siempre les pido, que tengamos en cuenta siempre lo normal, para que a partir de ahí podamos, digamos, entender las patologías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una despolarización en el ventrículo, recuerden que en la primera clase hicimos esto, ¿no? Cómo se da la despolarización ventricular. La despolarización ventricular, recuerden que está dada en el electrocardiograma por el complejo QRS, ¿no? Esa es la representación de la despolarización ventricular. Y el primer vector que tenemos en una despolarización, digamos, normal, ¿no? Del ventrículo en forma normal, ese es el primer vector, que es la despolarización del septum o tabique interventricular, que se da en dirección de izquierda a derecha, ¿no? Y si nosotros recuerden esto, ponemos
se va a registrar la deflexión positiva o negativa según el punto explorador desde donde yo voy a recibir, digamos, o donde estoy, digamos, observando. Si en las derivadas B1 y B2, que son las del lado derecho, yo voy a ver venir la cabeza del vector. Que ustedes recuerden, la cabeza tiene una positividad, se expresa como una positividad, ¿no? Y en el electro se describe como una deflexión positiva, ¿no? Eso es lo que pasa con el vector aquí 1, ¿no? Entonces, en B1, ustedes van a ver que viene el vector y hace una deflexión positiva. Pero si miramos desde el otro lado, ¿no? Desde las derivadas izquierdas, de B5, B6, lo que yo voy a ver es la cola del vector, entonces voy a ver una deflexión negativa, que es lo que ustedes ven aquí en 1, ¿no? Entonces, como un mismo vector, según el punto explorador, yo lo puedo ver como una deflexión positiva si el vector, la cabeza del vector se acerca hacia el punto explorador, o si el punto explorador observa la cola del vector, lo registrará como una deflexión negativa. ¿No? Estamos repasando un poco los principios básicos que ustedes deben tener. Luego, tenemos la activación. Los ventrículos se van a, digamos, activar, digamos, en forma sincrónica, ¿ya? Se van a activar a la vez. Sin embargo, recuerden que por el mayor espesor de la pared del ventrículo izquierdo, digamos, el mayor voltaje del vector, digamos, puede tapar, como ustedes ven, este vector que despolariza el ventrículo izquierdo es de una magnitud mayor que el despolariza el ventrículo derecho, digamos, esto puede, digamos, tapar así la activación del ventrículo derecho, pero ambas se dan en condiciones normales en forma sincrónica, ¿ya? Estamos hablando en condiciones normales. Entonces, este vector, esta activación más va a ser registrada por la magnitud en el electrocardiograma del lado izquierdo, como les dije, ¿no? El vector del lado que activa el lado derecho existe, pero por la mayor magnitud lo que se va a registrar más es en el electrocardiograma la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber en B1 y B2, que ven la cola del vector? Van a ver como una deflexión negativa, miren, ¿no? Una deflexión negativa aquí. Y más bien en B5 y B6 van a ver como una deflexión positiva porque la cabeza del vector va hacia allá, ¿no? Y luego se va a producir la activación de la parte basal de los ventrículos, ¿no? La activación de la parte basal de los ventrículos. Y esto, disculpen que estoy un poco mal de la garganta, esto va a producir este vector, ¿no? Este vector que muchas veces no es registrado en las derivadas derechas, ¿ya? No es registrado en las derivadas derechas por lo mismo que les decía, ¿no? Por el, el espesor, digamos, de la pared del ventrículo derecho, y más bien sí puede verse desde el vector B5, B6 como una pequeña deflexión negativa, ¿no? Aquí lo van a ver como una deflexión negativa, ¿ya? Esto que se da acá, también se da acá, ¿ya? Porque esto es la activación, la parte basal, ¿no? Aquí no está representado, pero también se da acá, ¿ya? Entonces, por eso es que se ve una mayor magnitud en el lado izquierdo. Y luego ya se da el proceso de repolarización, ¿no? Recuerden que los procesos de repolarización ventricular están dados por la onda T fundamentalmente, que se inician con el segmento ST y que están representados por la onda T, ¿no? Entonces, la repolarización. Entonces, es un poco lo que necesitamos recordar desde el punto de vista normal para poder entender qué es lo que pasa cuando se produce un bloqueo de rama derecha, que es lo que vamos a analizar más detenidamente, ¿no? Entonces, en el bloqueo de rama derecha, la activación auricular es normal. A nivel del nodo sinusal no va a haber ningún problema. El impulso se va a generar y se va a trasladar hacia el nodo aurículo-ventricular. En la transmisión aurículo-ventricular, este impulso sigue siendo normal, a menos que exista un trastorno de conducción asociado, es decir, si existe un bloqueo pues, aurículo-ventricular de primer grado, ¿no? Pero en condiciones normales no hay ningún problema, ¿no? En consecuencia, la actividad de la aurícula se va a transmitir normalmente hasta el tronco del haz de His
y sus ramas derecha e izquierda. Sin embargo, cuando llega al ventrículo, cuando ya llega a la parte ventricular, entonces la conducción va a estar bloqueada en la rama derecha. Puede ser un bloqueo parcial o puede ser un bloqueo completo, eso también lo vamos a discernir más adelante. Y entonces la conducción se va a transmitir exclusivamente por la rama izquierda, porque la rama derecha va a estar bloqueada, ¿no? Anatómicamente, recuerden que la rama derecha es más larga, ¿no? Es más larga y más delgada, mientras que la rama izquierda es más corta y más gruesa, ¿no? En consecuencia, la cara izquierda del tabique interventricular es la primera parte que se activa como sucede normalmente. No se preocupen, vamos a verlo en un gráfico, ¿ya? Esto es lo que está acá, ¿no? Entonces, del nodo aurículo ventricular llega el impulso, hemos dicho, viene del nodo sinusal sin mayor problema, nodo aurículo ventricular sin mayor problema, y cuando llega al haz de His y en la rama derecha, como ustedes está marcado, se nota el puntero, ¿no? Por favor. Eh, sí, sí, doctor. Sí, ya, perfecto. Entonces, si está bloqueada esta rama derecha, el impulso va a viajar por la rama izquierda, ¿no? Va a viajar por esta rama izquierda. Y se va a activar el tabique, se va a despolarizar esta parte del tabique primero, ¿no? Esta parte que no está bloqueada, y se va a activar y por tanto va a tener un vector, va a producir el vector como normalmente pasa, ¿ya? Como normalmente pasa, es decir, se va a activar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Luego se va a activar la pared del ventrículo izquierdo sin ningún problema, y lo que va a estar retrasado por el bloqueo de la rama derecha es la activación de la pared del ventrículo derecho. Esto vamos a irlo desglosando, ¿ya? Vamos a irlo desglosando lentamente. Entonces, del nodo sinusal al nodo aurículo ventricular no hay problema. Aquí se produce el bloqueo de la rama derecha y, como hemos dicho, se activa el vector septal, el que despolariza el septum ventricular, está normal, viene de izquierda a derecha, aquí el vector número 1, ¿ya? El vector número 1, y entonces el vector número 1, como viene con la cabeza positiva hacia B1, va a inscribir una deflexión positiva, ¿no? Una deflexión positiva. Mientras que en B6 va a hacer una deflexión negativa, ¿no? Ahora, en la activación del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Sucede inmediatamente después que se ha activado el septum, que ha escrito este primer vector, y se va a desarrollar, como ustedes saben, desde el endocardio al epicardio, y va a producir este vector grande, ¿no? De magnitud grande por el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, y ¿qué va a pasar en B6? Va a marcar una positividad grande, mientras que en B1 va a marcar una positividad, perdón, una negatividad, ¿no? Una deflexión negativa. Eso es lo que pasa con el vector número 2. Sus micros, por favor, no se olviden cerrarlos. Ahora, en el bloqueo de rama derecha, ¿ya? Seguimos, sigue la secuencia, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estaba el bloqueo? En la rama derecha, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos dicho es que se va a demorar la activación o la despolarización en el lado del ventrículo derecho. Esta va a estar retardada. Entonces, la onda de activación pasa acto seguido del tabique izquierdo hacia el tabique derecho, y va a llegar hasta la porción distal de la rama derecha que estaba bloqueada, pero a través de este, digamos, camino, que no es el camino normal, ¿ya? Que no es el camino normal, y entonces vamos a tener un ventrículo derecho que se activa en forma retrasada, ¿ya? En forma retrasada. Hemos dicho que los ventrículos normalmente se activan en forma sincrónica, ¿no? Entonces, sin embargo, por el retraso va a haber un alargamiento, y entonces ese alargamiento o ese va a originar una mayor duración del complejo QRS, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener?
que cuando se despolariza el ventrículo derecho, en B1, que debe venir el vector, se va a escribir una deflexión positiva. Mientras que en B6, en las derivadas izquierdas, vamos a encontrar una deflexión negativa, ¿no es cierto? Una deflexión negativa. Entonces, eso es lo que va pasando en la activación del lado derecho. Y finalmente, la activación va a llegar hasta la pared libre ya del ventrículo derecho, ya pasó el tabique, ¿no? Del lado derecho, ahora se va hacia la pared libre del ventrículo derecho y desde el endocardio al epicardio, y entonces se va a registrar una cabeza de flecha positiva, se va a registrar una deflexión, se va a completar la deflexión positiva, mientras que en B6 o B5, ¿no? En las derivadas izquierdas, se va a completar una deflexión negativa, ¿no? Una deflexión negativa. Entonces, esa es la secuencia de lo que pasa en la activación en el bloqueo de rama derecha. Aquí hay un resumen. Entonces, el gráfico número 1 corresponde a la activación septal, que es de derecha a izquierda, que es no modificada, ¿no? No es modificada. El 2 corresponde a la activación del ventrículo izquierdo, que igualmente no está modificada, no está alterada. Sin embargo, cuando ustedes llegan al gráfico número 3, van a encontrar que aquí sí hay un retraso en la conducción porque está bloqueada la rama derecha, ¿no? Entonces, aquí es donde se produce el retraso, y ese retraso electrocardiográficamente se va a ver como una prolongación en la duración del QRS, ¿no? Esto, como les dije, se efectúa por una vía muscular y no por la vía de conducción normal, siendo la causa principal del alargamiento del complejo QRS. La gráfica número 4 ya corresponde, como ustedes han visto, a la activación de la pared libre del ventrículo derecho a partir de la porción distal de la rama derecha, y esta activación se registra también con un retraso después de que se ha activado el ventrículo izquierdo y termina el proceso de activación ventricular global, ¿no? O sea, ya con un retraso en el lado derecho, ¿no? La parte inicial de la actividad ventricular no está modificada. En tanto, la parte terminal sí se modifica, presentando una segunda positividad en B1 y una negatividad terminal en B6. Esto lo vamos a ver aquí. Permítanme, ¿no? Esto es lo normal, ¿ya? Esto es la despolarización ventricular normal en el lado derecho, en derivadas derechas, y esto es lo que ustedes van a encontrar en derivadas izquierdas, ¿no? Acuérdense de esto. Ahora vamos a la figura final en los bloqueos de rama derecha. Miren, ¿ven? Aquí lo que se produce en B1 y lo que se produce en B6, ¿ya? Por eso acá, en la conclusión dice: la parte inicial de la actividad ventricular no está modificada, en tanto la parte terminal sí se modifica, presentando una segunda positividad en B1 y una negatividad terminal en B6. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, en B1 hay una segunda positividad, esta de acá. Esta es la primera positividad y acá ven una segunda positividad, ¿no? Y en B6 encuentran una negatividad terminal que no hay, por eso tienen que no hay acá, ¿no es cierto? Acá no hay una segunda positividad. En una secuencia de despolarización del ventrículo normalmente no hay una segunda positividad. Ustedes ven una primera positividad, una deflexión negativa, pero no hay una segunda positividad. Y acá en B5 y B6 no encuentran una negatividad tan profunda como sí encuentran en el bloqueo de rama derecha. Miren, ¿ven? Una negatividad más profunda, más ancha, ¿no? Más amplia, ¿no? Entonces, una negatividad terminal en B6. Eso es lo que pasa en el bloqueo de rama derecha. Bueno, en el bloqueo incompleto, para entrar ya a los criterios, ¿no? Un poquito más viendo ejemplos. Entonces, en el bloqueo incompleto, porque hemos hablado del bloqueo de rama derecha, pero no lo hemos definido en completo e incompleto. En el bloqueo incompleto de la rama derecha, la activación ventricular esquemáticamente es la misma, ¿no? La activación septal izquierda inicial no está modificada, ¿no? Parte de izquierda hacia derecha.
La activación ventricular izquierda tampoco tiene ningún problema. Este es el vector de gran magnitud. Ya ustedes saben que la cola lo ve acá, va a escribir una deflexión negativa. Aquí lo va a escribir como una deflexión positiva. Y aquí se produce el asincronismo o el retraso en la activación. En el bloqueo incompleto, lo que hay es un retraso de la conducción. El impulso va a pasar, ¿ya? Pero lo va a hacer lentamente, ¿ya? La rama derecha no se encuentra totalmente bloqueada y solo se produce en ella una disminución de la conducción. Entonces, en los bloqueos incompletos, el retraso ventricular derecho es menos intenso y vamos a tener una segunda positividad tardía en B1 menos amplia, ¿no? Una positividad tardía menos amplia que cuando es un bloqueo de rama derecha y la duración menor del complejo QRS. Generalmente, los bloqueos incompletos duran menos de 0.12 segundos la amplitud del QRS, mientras que los bloqueos completos duran de 0.12 a más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en la duración del complejo QRS. Se da fundamentalmente allí. ¿Por qué? Porque en el bloqueo completo no pasa el impulso, ¿no? Entonces eso hace que el complejo se alargue, el QRS se alargue más, porque se demora más en activarse el ventrículo derecho. En cambio, en el bloqueo incompleto lo que hay es un retraso en la conducción, ¿no? Hay un retraso en la conducción, por tanto el complejo QRS será, digamos, de menor duración, ¿ya? Eso es lo que deben recordar. Entonces, ¿qué deben recordar como puntos claves del bloqueo de rama derecha? Que en el bloqueo de rama derecha se mantiene el ritmo sinusal. El impulso nace nace del nodo sinusal, se transmite, no hay ningún problema, ¿no? Se conserva la transmisión aurículo-ventricular, salvo que exista un bloqueo de primer grado o segundo grado asociado, pero normalmente si es que no pasa eso, el impulso viaja. El alargamiento de la duración del complejo QRS es a expensas de la parte terminal de la activación ventricular, ¿no? De la positividad, o perdón, de la negatividad en las derivadas izquierdas y de la segunda positividad en las derivadas derechas. El asincronismo de activación ventricular precedido del ventrículo no bloqueado con respecto al ventrículo bloqueado, ¿no? Si en este caso el ventrículo izquierdo se va a activar primero, ¿no? Respecto al ventrículo derecho, que es el ventrículo bloqueado. Por eso se produce un asincronismo en la activación ventricular. Y también existe una inversión en el sentido de repolarización ventricular en frente del ventrículo bloqueado, con la consiguiente onda T negativa en las derivaciones que lo ven venir. Como hablamos del bloqueo de rama derecha, las derivaciones que ven venir van a ser B1 y B2. Entonces, allí es donde vamos a encontrar, digamos, las negatividades, ¿ya? Eso lo vamos a ver aquí con los ejemplos. Entonces, ¿qué criterios tengo para el bloqueo de rama derecha? ¿No? Primero, ritmo sinusal. El intervalo PR va a estar conservado mayormente, ¿no? Con sus valores normales, o puede estar alargado si es que, vuelvo a repetir, existiera un bloqueo auriculoventricular, ¿no? De primer grado, ¿no? Pero la mayor parte de casos va a estar conservado con valores normales. La duración del QRS va a ser mayor a 0,12 segundos si el bloqueo es completo, ¿no? E igual o menor a 0,12 segundos en los bloqueos incompletos, porque hemos dicho que ahí no hay un impedimento total del pasaje del impulso, sino que hay una disminución en la conducción del impulso. El eje cardíaco va a estar ligeramente desviado hacia la derecha, valores entre 90, más 90 y más 120. Va a haber doble positividad en B1, perdón, acá sí tengo que corregir, acá, doble positividad en B1 con aspecto R, con este aspecto del complejo que puede ser RSR o RSR', caracterizada por una positividad terminal amplia en el bloqueo completo y no tan acentuada como hemos visto en el bloqueo incompleto. Y van a estar acompañadas de la onda T negativa en B1 o B2 porque son las derivadas que están enfrentadas, ¿no? Que se enfrentan al bloqueo.
Esto también ustedes, esta positividad terminal, o perdón, la negatividad que ustedes ven en la porción terminal en las derivadas B5 o B6, perdón. Ratito se coja esto. También ustedes en sus libros o en alguna revisión pueden encontrar lo que se llama la onda S empastada, ¿ya? La onda S empastada. Paso acá, se colgó esto. Esto es lo que se llama, esto de acá, esta onda S terminal, que estoy marcándoles acá, también se llama la onda S empastada, ustedes van a ver en algunos libros, ¿ya? También la van a ver en la derivada 1, ¿no? Esta negatividad terminal, ¿no? Que se prolonga, ¿no? Se llama una S empastada, también le llaman así, ¿ya? No sé si hasta aquí en el bloqueo de rama derecha hay alguna pregunta, algo. Acá tienen Doctor, el ejemplo. Sí, adelante, adelante. disculpe, mencionó que había un tiempo en el bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuánto era? Sí, en el bloqueo completo, acá los voy a marcar, el QRS, miren aquí, dura más de 0,12 segundos, ¿ya? O sea, más de 3 cuadrados pequeños, ¿ya? Y en el bloqueo incompleto, ustedes tienen una duración de menor de 0,12 segundos, de 0,12 segundos, igual o menor a 0,12 segundos. En los bloqueos completos es más de 0,12 segundos, ¿no? La amplitud del QRS. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, van a ver ustedes un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Van a encontrar dentro de los bloqueos de rama derecha algunas características, algunos criterios que, que le hemos dado, ¿no? Van a encontrar un complejo QRS con una duración mayor de 0,12 segundos, una onda S, miren, una onda S que se llama empastada, en algunos textos le dicen una onda S arrastrada, también le dicen, ¿no? En las derivaciones generalmente 1, ¿no? Y B6 más notorio, que también pueden verla en la B5, como ustedes ven acá, ¿no? Una onda S empastada, arrastrada, ¿no? Y también pueden encontrar los patrones que pueden ser el patrón R, ¿no? RS, R' grande, ¿no? O este patrón R, S, R' gran, a mayúscula, ¿no? O sea, según la configuración de la morfología del complejo, ¿no? Esas son las características principales. El eje, como les dije, a veces está desviado a la derecha o también puede estar, digamos, entre 90 a 110, ligeramente desviado, ¿ya? Aquí ustedes tienen, este es un electro de bloqueo de rama derecha, ¿no? Entonces, aquí tienen los criterios. La onda T negativa en B1 o B2, porque es la derivada que está, ven ustedes, enfrentada, o sea, digamos, a la derivada derecha, ¿no? Miren, ve, la onda T negativa, ¿no? Entonces, estos patrones, ¿no? RSR o RSR', la segunda positividad, ¿no? ¿Ven? Y esto, ustedes lo aprecian, estos cambios, lo aprecian en las derivadas derechas, porque es donde está retrasado o bloqueado el impulso, ¿no? Y en la derivada izquierda lo que van a encontrar es una negatividad terminal más pronunciada que un electro normal, ¿no? Lo que llaman una onda S arrastrada o una onda S empastada, que la pueden ver en 1 y en B6. Muy bien. ¿Alguna pregunta para ir avanzando? Doctor, disculpe, entonces en B2 no se ve la onda S. Aquí sí es muy pequeña. Acá pues, generalmente las dos ondas R, bueno, acá no, sí, en B2 casi no. Tenemos un complejo, acá está, pero es muy pequeñita. ¿Ven? Si toman la línea basal,
prácticamente es una deflexión negativa muy pequeña, ¿no? Sería una R mayúscula, una S pequeñita y una R prima grande, ¿no? Mayúscula. Acá sería más bien inicialmente una R pequeña, una S, porque está por debajo de la línea basal, una S pequeña, RS y una R prima grande, ¿no? Este correspondería casi a este que vemos acá, miren, ¿no? A este de aquí, ¿no? Este que estemos aquí en B1. En Eh, B1 vemos ese complejo, ¿eh? R, S pequeñita y R prima grande, ¿no? Es lo que más vemos en B1. ujú. También esto se conoce como el complejo de las orejas de conejo, que le dicen también, por ahí, bloqueo de rama derecha. Muy bien, vamos a pasar, si es que no hay otra pregunta, al bloqueo de rama izquierda. Bien, en los bloqueos de rama izquierda, vamos también a, igual, tienen que ubicarse anatómicamente, ¿no? Entonces, lo normal es que el impulso viaje por ambas ramas, por la rama derecha y por la rama izquierda. Ahora aquí sí hay variantes, porque acuérdense que la rama izquierda se divide en dos fascículos, ¿no? Un fascículo anterior y un fascículo posterior. Recuerden que la rama derecha es más delgada, ¿no? Que la rama izquierda y es más larga. Entonces, esas variantes también nos explican algunas de las cosas que van a pasar, ¿no? Muy bien. En el bloqueo completo de rama izquierda, la activación auricular, el impulso se desarrolla normalmente. En la transmisión hasta el nodo aurículo ventricular no hay ningún problema, es normal a través del nodo aurículo ventricular y por el haz de His, ¿no? Por el tronco del haz de His no hay no hay ninguna anomalía, ¿no? Y ya cuando llegan hacia los ventrículos, la conducción se encuentra bloqueada en el tronco de la rama izquierda. Antes que se divida, ¿no? En los dos fascículos se encuentra bloqueada el impulso por la rama izquierda, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? El impulso va a viajar por la rama derecha normalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? La conducción se encuentra bloqueada en el tronco de la rama izquierda y solo se efectúa a través de la rama derecha, que va a activar inicialmente el tercio anterior de la cara derecha del tabique interventricular. Es decir, la flecha número 1 que ustedes ven acá va a designar esta primera activación septal. ¿Se acuerdan cuando estaba bloqueada la rama derecha? ¿Qué pasaba? Venía el impulso por acá y como esto estaba bloqueado, el septum se activa, la activación septal venía de izquierda a derecha, ¿no? O sea, en sentido normal. ¿Se acuerdan que mostramos, ¿no? La activación normal es de aquí para acá. Pero ahora, como está bloqueado la rama izquierda, el impulso va a venir por acá y la activación del tabique se va a dar de derecha a izquierda. Entonces, se va a producir esto. Miren, en B6 ustedes van a encontrar una positividad producto de la despolarización o la activación del septum, y van a encontrar más bien en la derivada B1 una deflexión negativa, porque ve la cola del vector. Vamos a irnos un poquito atrás. ¿Ven? En cambio, cuando está bloqueada la rama derecha, el impulso viene de acá, ¿no es cierto? Viene de izquierda hacia derecha la activación del tabique, ¿ya? ¿Y qué originaba eso electrocardiográficamente? Que si viene de acá para acá, si viene de izquierda a derecha, la cabeza de la flecha, creo que está acá, ¿no? La cabeza de la flecha para B1 le marcaba una deflexión positiva, ¿no es cierto? Y para B6, la cara izquierda le marcaba una deflexión negativa. Pero ahora miren qué pasa en el bloqueo de rama izquierda. Se va a invertir, ¿no? Aquí, donde como la activación viene en sentido inverso, las deflexiones se van a invertir. Entonces se va a dar una primera positividad a la izquierda en B6 y una primera negatividad a la derecha en B1. Entonces la activación sectal inicial está pues invertida desde un principio, a diferencia de lo que ocurre en el bloqueo de rama derecha.
Sigamos entonces. Ahora, ¿qué va a pasar? Como está bloqueado el impulso en la rama derecha, perdón, en la rama izquierda, la activación ventricular derecha se va a producir inmediatamente después. O sea, se inicia con la activación del ventrículo derecho, ¿no? Esto está representado por la flecha número 2, que va a producir en el vector que está en precordiales derechas, en B1, un B2, ¿no? Va a ver el vector y va a originar una deflexión positiva. ¿Y qué va a pasar con el vector 2 en B5 o B6? Van a encontrar una deflexión negativa, ¿no? No va a ver la cola del vector y se va a activar, porque lo que se activa aquí es esto. Esto está bloqueado. Normalmente, si ustedes recuerdan, el vector 2 de mayor magnitud venía acá, ¿no? Era un vector, vamos a ponerlo para que se acuerden. ¿Ven? Normalmente era esto, ¿no? Pero como esta rama está bloqueada, entonces lo que va a suceder es esto de acá. Va a haber una mayor preponderancia ahora de este vector en el lado derecho, ¿no? Esta parte de la activación tiene en la mayoría de los casos poco voltaje y queda de hecho enmascarada por la porción de activación siguiente. Pues hemos dicho que la pared del ventrículo derecho es más delgada, por tanto el vector es de menor magnitud. Aún así, ¿no? Por eso es que, perdón, sus micros. Ahora, en el bloqueo completo de la rama izquierda, después se produce un tercer vector, que es el que va ya empezar a despolarizar, digamos, la pared izquierda del ventrículo, ¿no? La onda de activación atraviesa acto seguido el tabique interventricular, ahora de derecha a izquierda, la porción terminal del tabique, porque esto ya se había activado inicialmente, ¿no? De acá para acá, ahora estamos luego la pared del lado derecho y luego esta parte, la porción terminal del tabique, ¿no? Y es aquí donde se produce el retraso principal de la activación, porque es ahora la pared del ventrículo izquierdo la que, claro, la pared del ventrículo izquierdo la que está bloqueada, ¿no? Y entonces también se va a producir un alargamiento del complejo QRS. La flecha 3 resultante de los tres vectores de activación septal y del principio de activación de la pared libre del ventrículo izquierdo se orienta hacia la izquierda y hacia atrás y produce una negatividad profunda en las derivadas, ¿no? Del lado derecho, esto que ustedes ven acá, ¿no? Y una positividad amplia, importante en las derivadas izquierdas, que ven acá. Finalmente, vamos a tener ya en la activación de la pared libre del ventrículo izquierdo, la porción de acá, vamos a tener una positividad en este lado, ¿no? Y una negatividad que se completa una segunda negatividad en este lado, ¿no? En B1, la última negatividad. Entonces, como ustedes ven, en el bloqueo de rama izquierda, entonces la activación septal inicial está invertida con respecto a la activación normal. Recuerden que la activación normal del septum es de izquierda a derecha, el vector número 1, ¿no? Acá se activa de derecha a izquierda, por Ya está. Bueno, muchas gracias chicos por haber estado en esta ponencia. Si tienes algo más que decirnos, por favor, Odiseo, adelante. Por supuesto, les dejo las redes sociales, también al interno le voy a mandar a Ingrid para que se los pueda compartir, también el enlace para aquellos que quieran formar corporativo. Mencionaba que ya tenemos un grupo que se está... negatividad en B1, ¿ya? Eso es importante. Vamos a explicarlo. Vamos a la parte normal.
Normalmente, el vector que despolariza el septum, hemos dicho que viene de izquierda a derecha. ¿Y qué producía en las derivadas de cara izquierda? Una onda Q, o sea, como veía la cola del vector, producía una deflexión negativa inicial que venía a ser la onda Q, que veíamos en B5, B6 normalmente, ¿no? Porque la onda Q en 1, ABL, B5 y B6, si se presenta onda Q en esas derivadas es normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente son esas derivadas, como este es una activación septal normal, van a ver la cola del vector y por tanto se inscribe una deflexión negativa, que vendría a ser la onda Q. Pero en el bloqueo de rama izquierda hemos visto que el vector de septal inicial viene en sentido contrario, está invertido, viene de derecha a izquierda. Y entonces, como ya B5, B6 y 1 ya BL lo ven venir, ya no se va a producir una deflexión negativa, sino se va a producir una primera deflexión positiva, ¿no? Como ven ustedes acá. ¿Ven? En B6 van a tener una deflexión positiva de inicio. Ya no van a tener la deflexión inicial negativa que normalmente se da. ¿Ya? Acá, ¿ven? En B6 van a tener una primera deflexión negativa. ¿Ya? Entonces, lo cual explica la desaparición de la onda Q en B6 y el comienzo de una electronegatividad en B1. ¿Se acuerdan que cuando la activación es normal, ustedes en el vector en el vector número 1, en la activación del tabique, ven venir la derivada derecha, ven la cabeza de la flecha del vector que viene y produce una electropositividad en B1 normal. Pero ahora, como es sentido inverso, se produce una electronegatividad. Luego se va a producir una inversión y retraso en la activación del septal secundaria, que también se efectúa de derecha a izquierda. En el bloqueo de rama derecha es de izquierda a derecha, ¿no? Retraso de la activación y predominio de los efectos eléctricos del ventrículo izquierdo, y frente al ventrículo izquierdo solamente se van a registrar potenciales positivos, y frente al ventrículo derecho solo van a tener potenciales negativos. ¿Ya? Miren ustedes. Frente al ventrículo izquierdo, ¿no? Las derivadas solamente van a registrar positividades, mientras que para el lado derecho, en los bloqueos de rama izquierda, se vamos a encontrar negatividades, ¿ya? En las derivadas derechas, ¿ya? Por ya los fenómenos que hemos explicado, ¿no? Como el vector de despolarización del septum en el bloqueo de rama izquierda viene de derecha a izquierda, lo primero que va a registrar es negatividad. Y se acuerdan cuando venía de izquierda a derecha, lo normal en el septor, en la activación septal, lo que registraba era una positividad inicial, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que recordar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Es un poquito, yo sé que es un poquito complejo, pero es que es necesario que lo entiendan, ¿ya? Miren, acá en el bloqueo de rama izquierda, ¿ven? Todo está lo que hemos dicho, ¿no? Van a encontrar ustedes aquí, ¿no? Algunas características. Fíjense acá, vamos a pasar a los criterios. Acá, a mi izquierda, vamos a pasar a unos criterios. ¿Dónde están los criterios? Esto. Van a tener, este electro no lo debí puesto. Voy a buscar uno que sea más didáctico, ¿ya? Algunas cositas acá pueden llamarlos a la confusión, porque este es un electro con imagen. Será para el tema. Ya, voy a modificarlo esto. Bien. Entonces, para criterios en el bloqueo de rama izquierda, acuérdense que si el bloqueo, los complejos QRS van a tener también una duración superior a 0,12 segundos, van a encontrar ondas R anchas en las derivaciones 1 y B6, y van a encontrar ondas S anchas en las derivadas B1. Unas ondas S anchas en derivadas B1 y B2,
y unas ondas R altas en B5 y B6. Voy a buscar un electro que sea un poquito más didáctico, este no los va a ayudar mucho. Se me confundió a la hora de poner. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, disculpe, creo que Sí, mencionó que la onda Q se borraba en uno de ellos. sí, en el bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Voy a ponerlo aquí. Porque cambia, vamos a ir acá. Miren, esta es la secuencia normal. Por eso les digo, tienen que entender la secuencia normal. La secuencia normal es que se despolariza el tabique, ¿no? El tabique interventricular se despolariza normalmente de izquierda a derecha. Pues acá secuencia de despolarización ventricular normal. Esto es lo que pasa normalmente. Entonces, si yo exploro, ¿ya? Porque las derivadas son puntos de exploración. No es que, por eso es que las derivadas tienen distintas morfologías, porque es como que ustedes se paran y miran el vector de despolarización desde distintas zonas, ¿ya? Desde B5, B6, ustedes van a ver la cola del vector. ¿Y la cola es positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿no? Entonces se va a describir una deflexión negativa acá. Y la primera deflexión negativa en el complejo QRS, ¿cómo se llama? Se llama la onda Q. La segunda deflexión, que es positiva, es la onda R. Y la tercera deflexión, que es negativa, es la onda S, ¿no es cierto? Por eso se llama complejo QRS, ¿ya? No siempre están las tres ondas en el complejo QRS. Hay modificaciones. Ustedes se acuerdan que en la primera clase yo les he dejado un cuadro de cómo se llaman las distintas morfologías que ustedes pueden ver del complejo QRS, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber nombrar, identificar las distintas formas del complejo QRS, ¿ya? Aquí estamos hablando de lo normal, porque pues, como les digo, primero tienen que entender lo normal. Entonces, ¿por qué se produce la onda Q? Porque desde B5, B6 yo veo el vector del septum, que despolariza el septum así, que esto es lo normal. Por eso acá está, secuencia de despolarización ventricular normal, ¿ya? Lo veo aquí, ¿ya? Así. Y si me paro acá en B1 o B2, si yo observo de acá, como veo la cabeza del vector que viene para acá, voy a ver una onda R positiva, ¿ya? No hay deflexión negativa. Entonces, como no hay deflexión negativa, no hay onda Q acá. Lo primero que yo veo es la cabeza del vector que viene para acá. Entonces, como ya hemos dicho que la cabeza es positiva, una deflexión positiva, esto se llama la onda R. Será una onda R chiquita, ¿no es cierto? Una onda R pequeña, pero eso es lo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un bloqueo de rama izquierda? ¿Ya? En el bloqueo de rama izquierda, en el bloqueo de rama izquierda, el vector el vector que despolariza el tabique, como no pasa el impulso por la rama izquierda, sino viene por la derecha, el vector que va a despolarizar el tabique viene de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda. Y si yo estoy ahora, igual, yo me paro en la derivada B6, ¿yo qué cosa voy a ver? Positividad, ¿no? Entonces, ya no veo lo que veía normalmente cuando si yo pongo acá el vector de izquierda a derecha, yo aquí vería la cola, ¿no es cierto? Sería negativa, la primero que yo vería sería una deflexión negativa. Pero como está bloqueada esta rama, la activación se va a dar de derecha a izquierda. Entonces lo que yo voy a ver es la cabeza del vector y por tanto voy a ver una onda positiva, ¿ya? Y en el otro lado, ¿se acuerdan que cuando venía viene de izquierda a derecha, acá yo qué veía? La cabeza del vector. Entonces yo tenía una onda R pequeñita, ¿no? Una onda R pequeñita que era una deflexión positiva, pero como la activación, como está bloqueado en la rama izquierda, lo que yo veo es esto de acá,
¿no? Este es el vector ahora que despolariza el secto, entonces yo veo la cola, por tanto, veo una deflexión negativa. Entonces, en la rama izquierda, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, ya yo voy a ver en B1 deflexión negativa, complejos negativos, y en B6 voy a ver solo cosas positivas, ¿ya? Porque los vectores que van a activar el lado izquierdo, van a venir de derecha a izquierda. Entonces, todo lo que yo vea acá, lo voy a ver positivo. Y más bien todo lo que yo veo de aquí van a ser negativos. Eso es, miren, ve, ya, salvo este de acá, ¿no? Que hace una inscripción porque despolariza el ventrículo izquierdo, pero después todo lo veo negativo para acá y positivo para acá, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, por qué no ven ustedes la onda Q inicial que veían en forma normal, ¿no? Porque se invierte el sentido de la activación del septo. No sé si ahora quedó más claro, Sí, ¿sí? doctor, o sea, esa onda que aparece inicialmente en B6 no sería la onda Q, sino de frente ya la R. Claro, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, claro, Sí, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, ya ustedes ya no van a ver la onda, ya no van a ver onda inicial Q, porque en B6, en el bloqueo de rama izquierda, cuando eso está bloqueado, la activación viene de derecha a izquierda, entonces ustedes van a ver la cabeza del vector, ¿ya? Eso es lo que ven ustedes, ¿ya? O sea, van a ver positivo. Y acá también se elimina la primera onda R pequeñita que veían y van a ver la parte negativa únicamente, ¿ya? Muy bien. sí, sí, doctor, gracias. Ahora nos vamos con los hemibloqueos. Ahora el impulso no está bloqueado a nivel del tronco de la rama izquierda, sino que ustedes recuerdan que la rama izquierda tiene dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior, ¿ya? Entonces la activación se va a encontrar bloqueada únicamente, o vamos a hablar del hemibloqueo anterior, se va a encontrar bloqueada en la rama anterior y solamente va a pasar el impulso por la rama posterior. La rama posterior va, digamos, a estar más relacionada con la cara posterolateral, ¿ya? Con la cara posterolateral, ¿ya? Y por tanto, se va a activar en primer lugar la pared posterolateral del ventrículo izquierdo representada por el vector número 1. Este vector va a estar representado así, miren ustedes acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la cara inferior. En la cara inferior, ustedes se acuerdan, están las derivadas 2, Yes, sí. ABF y 3, ¿no es cierto? ¿No? 2, ABF y 3, ¿no? Entonces, entonces en 3, que es hacia donde más va a apuntar este vector, ¿no? Lo va a ver como una deflexión positiva. Pero en cambio en D1 lo va a ver como una deflexión negativa, ¿no? Porque el impulso está bloqueado hacia la parte anterolateral y va a ir va a viajar por la parte posterior, ¿no? Por la parte más posterolateral. Entonces, la derivada 3 lo va a ver venir al vector, mientras que la derivada B1 va a ver la cola. Luego, como está bloqueada esta parte, la hemirrama anterior, la despolarización va a venir, o la activación va a venir en este sentido, ¿ven? Va a girar este impulso y va a describir ahora, como tiene que girar, esto gira hacia acá, ¿ya? Esto gira hacia acá y va a terminar el vector ahora en esta dirección. Y entonces en D3, que primero lo vio venir, ¿no? Lo primero lo vio venir, al rotar esta, para poder activar esta zona que está bloqueada, ¿no? Entonces ahora D3 va a ver la cola del vector, por eso es que se hace una deflexión negativa, ¿ya? Una deflexión negativa. Y en D1, vean ustedes aquí, que lo vio primero negativo, una deflexión negativa, lo va a ver ahora que se acerca hacia ese punto y va a tener una deflexión positiva.
¿ya? Una onda R con una deflexión positiva. Y acá en onda negativa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en D1 yo voy a tener una negatividad en la primera parte, ¿ya? Que es lo que dice acá, y una positividad en la parte terminal. Mientras que en D3 voy a tener una positividad en la primera parte y una negatividad en la parte terminal. De esta manera se explica la aparente desviación izquierda del eje que se produce a expensas de la activación terminal opuesta a la activación inicial, ¿no? Empezó acá y miren dónde termina. Entonces el eje se va a desviar hacia la izquierda, ¿no? El eje se va a desviar hacia la izquierda. En los semibloqueos anteriores izquierdos van a encontrar ustedes una desviación del eje hacia la izquierda. Y algunas otras características. Miren, ve, D3, ABF, ¿no? Las derivadas, acá los vamos a poner, perdón, vamos a poner acá. Acá están los criterios de la Michel. Voy a ponerles el electro de aquí. En el hemibloqueo anterior izquierdo, lo que vamos a encontrar es un aspecto QR en D1, ¿no? Q, ¿por qué? Porque es una deflexión negativa. Acuérdense, ¿ya? Acá. ¿Ve? Van a encontrar un complejo QR en 3, inicialmente, ¿no? En la derivada 3 van a encontrar, perdón, este no es, espérense, ¿no? Acá en la derivada 3 van a encontrar primero en D1 y un aspecto RS, ¿no? RS en D3. QR en D1 y RS en D3. Acá. ¿Ven? Q, porque ven una deflexión negativa inicial, ¿no? Una deflexión negativa inicial acá, onda Q, pequeña, y después una R grande en D1, ¿no? QR en D1. Y RS en D3. ¿Ven? RS en D3. Eso es en mi bloqueo anterior izquierdo, ¿no? Y van a encontrar una desviación izquierda del eje, ¿ya? Acá. Por lo mismo que habíamos visto, ¿no? Se tiene que despolarizar y esto se traduce en este giro que hace el eje al cambiar los vectores, ¿ya? Ese es en el hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora vamos con el hemibloqueo posterior. Cuando hay un hemibloqueo posterior, ya lo que se anula, la conducción, es por esta rama y solamente va a quedar la rama, el fascículo anterior, ¿no? El fascículo anterior. Entonces, se activa inicialmente por la hemirrama anterior con un vector orientado hacia arriba, ¿no? Y en consecuencia, positividad en la parte alta y negatividad en las partes bajas, ¿no? Positividad en las partes altas y negatividad en las partes bajas, ¿no? Entonces aquí más bien vamos a ver cómo el vector va para arriba, en la derivada 1, ¿qué lo va a ver? Una deflexión positiva, ¿no? Ve la cabeza del vector. Mientras que en las derivadas inferiores, nos hemos situado con D3, vamos a encontrar una deflexión negativa, ¿ya? Finalmente, se activa ahora acá, en sentido inverso a lo que veíamos antes, ¿no? Y termina con una positividad en la cara inferior. Entonces, este D3, que inicialmente aquí ustedes veían este vector negativo, ahora lo va a ver positivo y por tanto va a tener esta deflexión. Mientras que a nivel de D1 va a suceder lo inverso. Empezó viéndolo como una positividad y ahora lo termina viendo como una negatividad. Y el eje ahora se va a desviar hacia la derecha, ¿ya? Va a haber una desviación del eje hacia la derecha, ¿ya? Va a haber una desviación del eje hacia la derecha. ¿Ven? Aquí empezó, ahora el eje se termina yendo para este lado, ¿no? A la inversa de lo que sucedió acá.
empezó aquí y se fue, terminó acá, ¿no? Se desvió hacia la izquierda. Acá empieza acá y se va para acá, ¿no? El eje se desvía hacia la derecha. ¿Qué cosa vamos a apreciar en un hemibloqueo posterior izquierdo? El aspecto RS en D1 y QR en D3. ¿Ven? RS en D1, RS en D1 y QR, Q de flexión negativa, R en D3, ¿ya? Con desviación hacia la derecha del eje. Entonces vamos a recapitular. Criterios de bloqueo de rama izquierda, o sea, en general, cuando vimos, ¿se acuerdan los criterios de bloqueo de rama izquierda? Que no voy a ordenar esto, pues no sé en qué momento sea. En el criterio de rama izquierda vamos a encontrar una deformación del complejo QRS, ¿no? Con, con aspecto QS en B1 y con un aspecto de unas R altas en B6. ¿No? Aspecto QS en B1, voy a buscar, como les dije, un mejor electro, pero para que vean, ¿no? Un aspecto QS en B1, ¿no? Y ondas R altas, pero como les dije, voy a buscar un electro más didáctico. También tenemos una onda P sinusal que procede al complejo QRS, los intervalos igual están conservados, desviación izquierda del eje, y van a encontrar inversión de la onda T en B5 y B6, en el bloqueo de rama izquierda. Acuérdense que las ondas T están invertidas en B1 y B2, en el bloqueo de rama derecha, ¿no? Las derivadas enfrentadas. Ahora, en el hemibloqueo, en los hemibloqueos, en el hemibloqueo anterior izquierdo vamos a tener un aspecto QR en D1 y RS en D3 y una desviación izquierda del eje. Vamos a ver, acá tengo un electro. Acá está. ¿Ven ustedes? Hemos dicho que tienen aquí en la derivada 1, vamos a un aspecto QR en D1 y RS en D3. Acá se nota más el RS, miren, en D3. ¿Ya? Si ustedes sacan también las, eh, van a encontrar el mismo complejo, miren, el mismo complejo RS, lo van a encontrar, acá es la derivada 2, no está marca, 2, este es 3 y este es ABF. Miren, los complejos tienen esa misma morfología en la cara inferior. Acuérdense que en el hemibloqueo anterior izquierdo, en el hemibloqueo anterior izquierdo, miren cómo es la morfología de las derivadas de cara inferior. ¿Ve? 3, ¿no? Encuentran el complejo RS y miren acá en el electro las derivadas inferiores 2, 3 y ABF tienen ese aspecto, ¿no? RS. ¿Ya? Después vamos a tener en el hemibloqueo posterior izquierdo. En el hemibloqueo posterior izquierdo, recuerden que lo que van a encontrar, y aquí se los pongo para que ustedes lo correlacionen, ya van a encontrar un aspecto RS en D1 y QR en D3. ¿Ya? RS, como ustedes ven aquí, RS en D1 y Q, ven la onda Q, R en D3. Y eso tiene, como les dije, su explicación aquí, ¿no? Porque en el hemibloqueo posterior, aquí ustedes ven el vector, ¿no? Ahí está la configuración en 1, RS, ¿no? Primero lo ve venir y después, cuando se activa, porque está bloqueado este fascículo, ya ve la cola del vector y entonces se forma este complejo en 1, ¿ven? Y en 3 van a encontrar un QR más bien, ¿no? En 3. Acá está en el electro, ¿ven? En 1, RS, ¿no?
y QR en 3. Y después van a encontrar el eje desviado a la derecha. Miren, en 1 el complejo es predominantemente negativo, ¿no? Ya eso nos sitúa sobre el lado izquierdo de 1, valores negativos de 1, ¿no? Y valores positivos en ABF nos ubican el eje desviado hacia la derecha. Ese es en el hemibloqueo posterior izquierdo. El hemibloqueo posterior izquierdo es menos frecuente, es raro encontrar en relación al hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Ya? Eso es también bueno que lo recuerden. ¿Ya? El hemibloqueo posterior no es frecuente, es raro. ¿Ya? Es muy raro encontrarlo. Bien, entonces no sé si hasta aquí lo que constituye bloqueo de rama izquierda y mi bloqueo es alguna duda. Sé que esta parte de vectores es un poquito a veces tediosa, pero es necesario que lo comprendan porque si no, no van a entender por qué se producen las ondas en el electro, ¿ya? ¿Por qué no se producen las ondas en el electro? Bien, vamos a pasar a bloqueos bifasciculares. Los bloqueos bifasciculares se presentan cuando se bloquean en forma simultánea la rama derecha y uno de los fascículos de la rama izquierda. ¿Ya? Por eso se llaman bloqueos bifasciculares, porque comprometen dos fascículos. Uno de ellos tiene que ser la rama derecha y el otro puede ser el fascículo anterior, en cuyo caso tendríamos un hemibloqueo anterior izquierdo, o el fascículo posterior. ¿Ya? Si es el fascículo anterior, se va a presentar una desviación del eje a la izquierda con los criterios correspondientes al bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Y si fuera un bloqueo con comprometiendo el fascículo posterior, se va a presentar más bien una desviación del eje a la derecha, porque es lo que hemos visto, ¿no? Cuando se da un hemibloqueo posterior izquierdo, el eje se desvía hacia la derecha, con criterios correspondientes al bloqueo de rama derecha. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, mira, vamos a aprovechar. Miren, acá tienen, por ejemplo, ¿ven? Este es un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Con un hemibloqueo del fascículo posterior izquierdo. Este es un bloqueo bifascicular, ¿ya? Ahí tienen los criterios de criterios de bloqueo de rama derecha, ¿no? Una, una onda R, S, R', ¿no? Una doble positividad en B1, doble positividad en B1, y miren acá lo que les decía, ¿no? 1, ven, 1, ahí donde está marcada la flecha celeste, o acá también la pueden ver, acá es más notorio, eso se llama la negatividad terminal o la onda S empastada o arrastrada, ¿no? ¿Se acuerdan que eran criterios de bloqueo de rama derecha? ¿Ven? ¿Ven? O sea, acá tienen un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo posterior izquierdo. Este es un bloqueo bifascicular, por ejemplo, ¿no? Y el eje, como es el hemibloqueo posterior izquierdo, acuérdense que cuando hay hemibloqueo posterior izquierdo, el eje está desviado hacia la derecha, ¿ya? El eje está desviado hacia la derecha, ¿ya? Si fuera un hemibloqueo anterior izquierdo, el eje se iría desviado hacia la izquierda, como acá, ¿no? Acá, por ejemplo, si ustedes hacen, el ABF está predominantemente negativo, está hacia arriba, ¿no? Y uno está hacia la derecha, el cuadrante. ¿Cuánto le saldría el eje acá a ustedes? A ver, por cualquiera de los métodos que ustedes conocen, a ver, ¿cuánto le saldría el eje? 90. ¿Cuánto? 90, pero más o menos 90. Más 90. ¿Ah? Menos 90. Más ¿Cuánto? 90. Más 90, 90. pero más o menos, no se olviden Ah, de eso. No es lo más mismo, 90, doctor. más 90 va hacia abajo. O Mm, sea, ABF ¿es positivo hacia abajo o negativo? No es Negativo. negativo.
Positivo. Y acá en ABF el componente es positivo o negativo, el preponderante. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Porque su iso bifásica es esta de acá, ¿no? Entonces la perpendicular es ABF, ¿ya? Y ABF es negativo. ¿Negativo va hacia abajo o hacia arriba? Negativo va hacia arriba. Hacia arriba. Entonces es menos 90, ¿ya? El eje está en menos 90, está desviado hacia la izquierda. Eso es lo que se ve en un hemibloqueo anterior izquierdo. Acá le está diciendo, ¿no? En el hemibloqueo anterior izquierdo ustedes van a encontrar desviación izquierda del eje, mientras que en el hemibloqueo posterior van a encontrar una desviación derecha del eje. ¿Ven? Si ustedes van acá ahora a este electro de hemibloqueo posterior, ¿en cuánto sale el eje acá? Más 120. Ajá, más 120, ¿no? Muy bien, más 120. Muy bien, ¿ya? Entonces, se da en el hemibloqueo posterior izquierdo. Los bloqueos bifasciculares, acuérdense, bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo de cualquiera de los fascículos. Si es el anterior, será desviado hacia la izquierda del eje. Si es posterior, será desviado hacia la derecha. Y finalmente, entramos al bloqueo trifascicular, ¿ya? En el bloqueo trifascicular es la presencia de un bloqueo bifascicular acompañado de un intervalo PR prolongado, o sea, de un bloqueo de primer grado. O sea, yo voy a tener esto de acá, cualquiera de estas dos circunstancias, más un PR prolongado. Por eso es que ustedes tienen que medir su PR, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tienen un bloqueo de rama derecha, ¿no? Acá se ve un poquito mejor en la derivada 2, ¿no? Tienen una onda S empastada, ¿ven? ¿No? En 6, también la ven en 1, ¿ya? ¿Qué más ven? Tienen un bloqueo de rama derecha. ¿Tienen un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo? A ver, ¿qué ven? Vamos a ponerle los conceptos. A ver. En el hemibloqueo anterior izquierdo tiene un aspecto QR en D1 y RS en D3. QR en D1 y en 3 RS. Y en las derivadas inferiores en general, ¿no? Un aspecto RS. Y el eje está desviado hacia... ¿Dónde está el eje acá? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, doctor. A la izquierda, claro, ¿no? Uno positivo y ABF predominantemente negativo está en el segundo cuadrante, ¿ya? Perdón, está en si ustedes trazan su eje así, uno estará para acá, positivo a la derecha, y ABF negativo, ya hemos dicho que ABF negativo está hacia arriba, ¿no? Está en el primer cuadrante, ¿no? Con un eje desviado hacia la izquierda. Entonces este es un hemibloqueo anterior izquierdo, más un bloqueo de rama derecha, y miren cuánto está el PR. Aquí lo pueden medir, acá se nota, tiene 5, 7, casi 8 cuadrados, 8 por 0.04, 0.32, ¿ya? Tiene un PR prolongado, ¿ya? No se nota mucho a veces acá, pero miren, acá se puede ver un PR prolongado, ¿ya? Acá también, la onda P, acá no es muy visible, pero está. Vamos a tratar de ponerles para la práctica de electros un poquito. Lo que pasa es que es difícil de conseguir eh, electros de bloqueos trifasciculares, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Voy a pasarles la clase, voy a agregarles, acomodar algunas cositas que se me han, y tratar de buscarles mañana unos electros un poquito más claros, porque yo los vi claros, pero a la hora que uno los pasa, parece como que
Se me achicaron ahí. Bien, ¿alguna pregunta? Doc, disculpe, buenas noches. Sí. ¿El eje estaría en -90 en el EKG que acaba de mostrar? ¿En este? Sí, sí, Ah, ok, doctor, sí, gracias. sí. Está entre -60 y -90. Pero está desviado hacia la izquierda, definitivamente. Muy bien. No sé si hay alguna duda. Muy bien. Entonces, el día domingo, no se olviden, tenemos su primer examen, comprende hasta crecimiento de cavidades. Esto no, esto entra para el segundo examen porque tenemos que hacer también la práctica. El domingo solamente van a dar el examen, ¿ya? La hora la voy a comunicar a su delegada. Quiero ver la disposición del aula, de las aulas, y según eso vamos a comunicarles la hora. ¿Alguna pregunta? Doctor, dijo que iba a hacer 5 ejercicios y 10 10 teóricos, ¿verdad? preguntas de teoría y 5 EKGs. Ujú. Los EKGs valen 2 puntos, las preguntas solo teóricas valen 1 punto. Ahí tienen los 20 puntos. Sí, está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Doctor, ¿la teoría solo es para marcar? La teoría es para marcar, sí. Pero los electros sí tienen que hacer su análisis, ¿ya? No solamente las medidas que ya hemos hecho, sino dar los primeros diagnósticos que son sobre crecimiento de cavidades. Por eso es que tienen que tener sus criterios claros, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, damos por terminada la clase y nos encontramos mañana, pues, ¿no? Sí, mañana también tenemos actividad. Bien. Si van a usar calculadora, lleven su calculadora por si acaso. De repente, preferible que la tengan y no la necesiten a que la necesiten y no la tengan. Vamos a ver. Sí, sí, claro, para el QT corregido, porque sé que se les hace difícil. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes tienen la calculadora en el móvil y, bueno, ustedes saben que por regla está prohibido el uso de móviles durante los exámenes, ¿no? Entonces, ese es el problemita. Pero vamos a ver cómo solucionamos esto. Sí. Mañana temprano le paso el PPT de la clase de hoy. Quiero hacer algunas ahí, quiero aumentar unos electros que estén más claros porque estos no han sido muy didácticos. Si tienen, claro, calculadora en físico sería lo ideal. Ajá. Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Doctor, para calcular Sí. el eje y todo eso, ¿tenemos que graficar o algo? Pues simplemente No, no, colocarlo. no. O sea, ustedes a la hora que van a poner la respuesta, ponen eje tantos grados, ¿no? No se olviden si es positivo o negativo. Si no lo pueden calcular exactamente, yo no los voy a anular por eso, pues, ¿no? La idea es que sí me digan, por ejemplo, no puede ser pues que me pongan que sea un eje normal y el eje está desviado a la derecha, es eso. Pero si uno de ustedes pone +30 y otro pone +60, no, o uno pone +30, otro +45, no, está en el eje normal, o sea, no lo voy a anular por eso. Pero si me ponen +30 y el eje está en +120, eso eso sí no lo puedo validar, pues, ¿no? Porque se han equivocado rotundamente. Confundir un eje normal con un eje desviado a la derecha no es no es que se equivocaron en unos cuantos grados porque hicieron mal, no, simple y sencillamente no lo han hecho bien, ¿no? Entonces, eso es lo que, ya, o sea, los grados ahora si en el eje desviado a la derecha alguien me pone 110, otro me pone +120 y por ahí otro pone +150, bueno, igual lo voy a validar, pues la cosa es que me dice que el eje está desviado a la derecha, no voy a entrar en grados más, grados menos, porque
para mayor exactitud tienen que usar más derivadas, hacer un poco más de cálculos, ¿no? Como digo, no vamos, ¿no? Igual en la frecuencia cardíaca, ¿no? A veces por el tema de los cuadraditos, pues alguno le marca cuenta pues un cuadradito pequeño menos y de repente pues la frecuencia le sale 95, hay otro que pone 92, no influye pues, ¿no? Pues si uno me pone pues en frecuencia cardíaca 90 y es 60, ya pues, o sea, ya ahí sí ya no, pues, ¿no? O sea, no sabe tomar la frecuencia, ¿no? Pero cosas así no voy a entrar, como le digo, pues, sí, yo voy a tratar de escogerlas, por eso le digo y entiendo también, por eso le digo que esas variaciones pequeñas yo no las voy a tomar en cuenta, ¿no? Si alguien me pone 90 y otro me pone 85 en una frecuencia, no, entiendo que es porque no vio, porque, bueno, no se ve bien el papel y todo eso, pero pues de 80 a 60 y ahí sí, ya no es un tema de papel, sino que no supo tomar el cálculo, ¿no? Igual, ¿no? En el PR, ¿no? Si alguien me pone pues 0,10 y es 0,18, no, pues, ¿no? Pero si me pone uno 0,16, otro 0,18, 0,14, de repente vieron cuadrados más, menos, sí, desgraciadamente, como le digo, es difícil conseguir. Generalmente los trazados electrocardiográficos son de tiras reales, entonces cuando ya los pasamos a estos, se complica un poco, ¿ya? Pero voy a buscar la mejor imagen, ¿ya? Pero como les digo, no voy a entrar en detalles de latidos más, latidos menos, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una Sí. consulta. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? Normalmente a ustedes les piden 40 minutos, 45, pero bueno, vamos a darle unos minutos más, pues puede ser unos... Las preguntas teóricas no les va a tomar mucho tiempo, porque son preguntas directas, ahí no hay mucho que analizar, de repente entiendo que se van a demorar un poco de repente en los electros, por eso es que les he puesto solamente 5 electros también, o sea, realmente el tiempo no va a variar mucho, será 40 minutos, 45 minutos, el tiempo normal, ¿ya? Las preguntas teóricas son súper directas, no hay mucho que analizar ahí, ¿no? Muy bien, ¿algo más, chicos? Bien, entonces, gracias y mañana le estoy pasando a Carla las clases y también le estoy avisando de la hora del examen, ¿ya? Muy bien, gracias, Muchas gracias, doctor. Cuídese. Buenas noches. gracias, buenas noches. Gracias.